En este video 3 vamos a ver cómo se descomponen a los vectores con una forma de captación que es de la más común. Normalmente los ángulos, habíamos visto en el video anterior, te arrojan el signo de la componente adecuada si medimos con respecto al eje de las x positivas y hasta donde llegue nuestro vector. Pero como te mencioné en ese entonces, pues es algo engorroso y normalmente se acotan los ángulos con respecto al eje de las x más cercanos, como aquí. Entonces, si ocurre así, si tú acotas ya no siguiendo el eje de las x positivas y en sentido contrario a las manecillas de reloj, se hace exactamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia. La diferencia es de que ahora tú tienes que asumir, inducir, pensar cuál es el signo de la componente que tú estás calculando. Aquí, por ejemplo, la componente en x va a ser negativa, así es de que tú tienes que ponerle negativo el valor del vector por el coseno del ángulo, 15 grados. Y la componente en y se ve que es positiva, tú tienes que inducir que es positiva la componente en x, más 10 por el seno de 15 grados. Haces el cálculo y te va a dar componente en x es negativa, 10 por el coseno de 15 te daría 9.66 y 10 por el seno de 15 te da 2.58. Así es de que este vector, a todos les estoy poniendo b, pero ya sabes que puede tener cualquier nombre. Este vector va a ser igual a menos 9.66 en y más 2.58 en j. Ok, supongamos que tuviéramos otro vector que fuera, no sé, de 80 libras y que el ángulo se midiera con respecto a este eje de las x y que fuera de 25 grados. Entonces exactamente lo mismo, la componente en x va a ser igual a 80. Recuerda, nosotros tenemos que inducir el signo. Aquí se ve que la componente en x es negativa, entonces menos 80 por el coseno de 25 grados. Y la componente en y también es negativa, menos 80 por el seno de 25 grados. Esto nos daría los resultados de, en ambos casos son negativos, 80 por el coseno de 25, 72.5 y 80 por el seno de 25, 33.81. Por ende, este vector, que nuevamente le puse b, es igual a menos 72.5 en y menos 33.81 en j. Muy bien. Un ejemplo más. Supongamos que tuviéramos un vector de 80 newtons y que se mide este ángulo 30 grados. Chécate cómo aquí se mide con respecto al eje de las x positivas, sí, pero no en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Así es de que la función trigonométrica no nos va a dar en automático el signo. Así es de que tenemos que inducirlo. La componente en x es positiva, la componente en y va a ser negativa. Componente en x sería 80 por el coseno de 30 grados. Componente en y sería 80, pero por el seno de 30 grados. 80 por el coseno de 30 me va a dar 69.28. Y la componente en y, 80 por el seno de 30, me da 40, negativo. Así es de que este vector sería más 69.28 en y menos 40 en j. ¿Ok? Muy bien. Entonces así se hace cuando el ángulo se mide contra un eje de las x, pero no el positivo y en sentido contrario a las manecillas de reloj, sino contra el eje de las x más cercano a nuestro vector. Ok, todavía hay que hablar más de la descomposición en el siguiente video.